Originado en 1977, el Mundial Sub-20 supo contar con varias leyendas desde su creación. Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Sergio Agüero o Paul Pogba fueron algunos de los futbolistas que mostraron todo su potencial en el torneo de la FIFA, ganaron el trofeo a mejor jugador del campeonato y tuvieron carreras notables. Sin embargo, también existieron casos de promesas que brillaron como nunca en la Copa del Mundo Juvenil y después no cumplieron con las expectativas. Así que hoy veremos qué pasó con los ganadores del Balón de Oro del Mundial Sub-20. Antes te invito a dejar un like, comentar y suscribirte. Soy Santiago Rubio, esto es Diario Le y sin más, empezamos. La primera Copa del Mundo de la disciplina que levantó Brasil fue la de 1983. Su principal estrella en aquella edición fue Giovanni Faria da Silva, un habilidoso enganche. Faria hizo 6 goles en 6 partidos y no solo obtuvo la Bota de Oro, sino que también fue galardonado como el MVP de la competición. Su momento más destacado, el tanto de penal contra Argentina para gritar campeón en el Estadio Azteca. Apodado como Principito, el futbolista dio el salto del Desportiva Ferroviaria al Vasco da Gama, uno de los gigantes de su país. Con las camisas negras fue 5 veces campeón del Campeonato Carioca y se estableció como una de las joyas brasileñas más interesantes. No obstante, nunca tuvo mucho lugar en la verde-amarela. Consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988 y alzó la Copa América 1989, pero sin tener mucho protagonismo. Fue titular en la fase de grupos, pero luego vio toda la acción desde el banco. En clubes, se marchó a Europa de la mano del Bolonia y en 1991 se fue al fútbol alemán, aunque su estadía en el viejo continente fue corta. Volvió a América para vestir los colores del Vasco nuevamente, Tigres de México y un sinfín de equipos del ascenso brasileño hasta su retiro. Y si de enganches talentosos se habla, es imposible no mencionar a Robert Prosinecki, el Maradona de los Balcanes, como lo llamó la prensa a finales de los 80. Era un mediocampista alto, con potencia en sus zancadas y con una habilidad increíble para dejar rivales en el camino. Prosinecki fue el Balón de Oro del Mundial Sub-20 en 1987 y formó parte de una histórica generación de Yugoslavia que fue campeona del mundo contra todo pronóstico. Por todo esto, y sumado a la Champions League que logró con el Estrella Roja como máxima figura, fue pretendido por varios grandes cuadros europeos. Finalmente, fue el Real Madrid quien se lo quedó en 1991 tras desembolsar 8 millones de euros actuales, una cifra casi récord en ese entonces. El jugador más guapo del fútbol mundial, se trata de Roberto Prosinecki. Prosinecki es un jugador guapo, esbelto, bello, fíjate que melena al aire, color limón, es un jugador que merece la pena y que va a tener mucho éxito entre la Chati de Madrid, ya lo verán. Con esas palabras, Ramón Mendoza, entonces presidente del merengue, describió la llegada de Suti al Real Madrid. Las expectativas eran enormes, sin embargo, debido a una serie de tragedias, ocurrió lo contrario. El mediocampista, con fama de fumador, sufrió varias lesiones importantes y la posterior guerra balcánica lo hundió en una depresión. Fue catalogado como uno de los peores fichajes en la historia de la liga y se fue al Real Oviedo. Allí repuntó su nivel y el Barcelona se interesó en él. Pero su etapa con los culés fue más de lo mismo, irregularidad mezclada con pizcas de talento. Luego pasó por el Sevilla, Dinamo Zagreb y varios combinados del viejo continente de poco nivel, hasta que puso fin a su carrera en 2004. Además, fue mundialista con Yugoslavia en 1990 y con Croacia en 2 oportunidades. Durante 1995, Argentina obtuvo su segunda Copa del Mundo Sub-20, pero el elegido como mejor futbolista del torneo no fue del albiceleste, sino que se trató del subcampeón brasilero Caio Ribeiro, quien rompió las redes en 5 ocasiones. El delantero integró el legendario San Pablo de Tele Santana, que logró una seguidilla de títulos continentales y rápidamente fue comprado por el Inter. Sin embargo, no contó con demasiados minutos de juego y el Napoli fue su siguiente destino. Con los Azzurri solo hizo un tanto en 24 presencias y retornó a Brasil para ponerse las camisetas del Santos, Fluminense, Flamengo, Gremio y Botafogo. A su vez, contó con una experiencia por el Oberhausen de Alemania previo a su retiro.
En total, jugó 224 partidos en su carrera e hizo 34 goles. 2 años más tarde ocurrió algo similar. El Balón de Oro de la edición de 1997 no perteneció a la plantilla argentina campeona dirigida por José Pekerman, que contaba con cracks como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar o Esteban Cambiaso. Otra vez se optó por un miembro del subcampeón. Aquella vez fue Uruguay quien perdió la final y el MVP fue Nicolás Olivera. El mediapunta surgió de Defensor Sporting y después de la Copa Mundial Juvenil arribó al Valencia, pero no gozó de muchas posibilidades y se convirtió en un trotamundos del fútbol. Con su selección fue citado al Mundial de Corea-Japón 2002, pero no disputó ni un solo minuto. En 1999, Mali fue la principal sorpresa. Alcanzó el tercer puesto luego de derrotar al Uruguay de Diego Forlán con un tiro libre de Seydou Keita, un físico e inteligente con la pelota, centrocampista. Keita debutó en el Olympique de Marsella, pero fue en el Lens donde se dio a conocer. Luego dio el salto al Sevilla, donde su excelente nivel lo llevó al Barcelona de Guardiola. El maliense fue clave en el equipo del sextete y abandonó el Barça tras anotar 22 goles en 188 cotejos. Después tuvo pases por el Dalian chino, el Valencia, la Roma y se retiró en el El Haish Sports Club catarí. Si los casos de 1997 y 1999 eran peculiares, lo de 2003 fue insólito. Las 4 mejores selecciones del campeonato en orden fueron Brasil, España, Colombia y Argentina. Entonces, ¿el ganador del Balón de Oro formó parte de alguno de estos conjuntos? Ni cerca. El premio se lo quedó Ismail Matar, el 10 de Emiratos Árabes. Matar hizo su única anotación en la competición ante Australia para liderar a los emiratíes a los cuartos de final, en los que perdieron 1-0 frente a Colombia. Solo eso le bastó para ser MVP por encima de nombres como los de Dani Alves. Un dato más, el torneo se organizó en Emiratos Árabes, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y en lo que respecta a su trayectoria, el delantero solo jugó en la liga local de su país y de Qatar. Lo de Mali en 1999 ya había sido histórico para un seleccionado africano, pero lo de Ghana, una década más tarde, rompió todo registro. En las vísperas de Sudáfrica 2010, las Estrellas Negras se consagraron campeonas del Mundial Sub-20 2009 tras vencer a Brasil en penales. Todo un hito. El máximo goleador con 8 goles y mejor jugador de la competencia fue Dominic Adilla, un delantero potente, con técnica y cabeceador. Por lo menos eso lucía en un principio. Como de costumbre, la idea de que una nueva perla había surgido no tardó en aparecer. Adilla había demostrado tener un potencial enorme en el principal escenario del planeta, por lo menos para su edad. El Milan italiano apostó por él y en enero de 2010 gastó un poco más de 1 millón de euros para asegurar su fichaje, proveniente del Fredrikstad noruego. No obstante, y más allá de disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica, el atacante fue descartado rápidamente. Lamentablemente para el ganés, nunca pudo adaptarse en ningún lado y colgó los botines en 2021 con 31 años. Gracias a sus 5 goles y 3 asistencias, Enrique Almeida lideró a Brasil a obtener la edición de 2011. Su premio, como no podía ser de otra forma, el balón y la bota de oro. También, la prensa rápidamente lo postuló como el compañero ideal en ataque para Neymar. Ney iba a poner los centros y Almeida iba a definir las jugadas. Pero eso nunca sucedió. Enrique inició su camino profesional en el San Pablo durante 2009, para luego irse cedido al Vitoria, el Granada de España y el Sports Recife. Después se marchó traspasado al Botafogo, aunque nada cambió. La constante fue siempre la misma y a sus 34 años el brasilero ya vistió la camiseta de más de 10 equipos. Actualmente milita en el Amazonas FC. Flaco y escurridizo,
Adama Traoré fue la gran joya del Mundial Sub-20 2015. El extremo fue clave para que Mali obtuviera el tercer puesto. Repartió 2 asistencias en el torneo y marcó 4 tantos en 7 encuentros, incluido un doblete en el duelo para ingresar al podio contra Senegal. Ese mismo año, Traoré fue incluido en la lista de los mejores sub-21 del planeta tras ser nominado al Golden Boy, y el Mónaco lo adquirió al pagarle 14 millones de euros al Lille. ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre. La promesa no tuvo espacio en el plantel y comenzó una gira de cesiones. Hoy representa al Ahmed SK y su valor de mercado es de 1.2 millones, muy lejos de los 10 millones de euros que supo cotizar. Ahora te pregunto, ¿por qué pensás que estos futbolistas no lograron triunfar a pesar de haber sido promesas con mucho potencial? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar un like y comentar. Soy Santiago Rubio, esto fue Diario Le y nos vemos en la próxima.